hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Hoy quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesarán al Señor.
Dios, las rodillas se doblan y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dilo, Él es rey, decláralo con fuerza, Él es rey, sí, confiésalo, Él es rey, con todo tu corazón dilo, Él es rey, sí, sí, oh, no. Él es rey de todo el universo, Él es rey de toda la creación, todos se postran ante Él. Jesús, 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 Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores, sí. Una vez más diré, Él es Sigue nuestras redes sociales del Tabernáculo de David, donde puedes escuchar música, enseñanzas, predicaciones y mucho más. En Facebook nos encuentras como el Tabernáculo de David, Instagram el Tabernáculo de David, en Twitter el-Tabernáculo 7 y en YouTube el Tabernáculo de David Radio. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que podemos estar una vez más en este lugar, en esta cabina. Gracias por sintonizar, todos los que lo estén haciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. A lo largo de no sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar, pero vamos a estar viendo la primera carta de los Corintios. Todos los capítulos, todos los versículos que hay aquí, digo de antemano, quiero decir, no, yo no soy un erudito ni tampoco soy un gran conocedor de absolutamente todo el libro, pero voy a tratar de abarcar algunos puntos, pues lo más relevante de todo esto en cuanto a un contexto histórico, temas de verso a verso, y al final de cuentas en cada uno de los mensajes que vayamos a ver según el día, vamos a tomar un extracto para que nosotros lo podamos llevar a nuestra vida diaria y cómo nosotros vemos a Jesús en todas las escrituras. La Biblia nos dice que absolutamente toda la escritura fue inspirada por Dios, y todas las escrituras también tienen la misma fuerza para enseñarnos, para instruirnos, también para corregirnos, para redarguirnos en donde está mal. Entonces, al final de cuentas, aunque nosotros leamos libro a libro y verso a verso, el Señor siempre nos va a hablar y nos va a mostrar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a adentrarnos a la primera carta de Corintios. Antes de leer prácticamente lo que vamos a ver, quiero platicar un poco sobre qué era Corintio, cuáles eran las características de esta región, porque es importante que cuando nosotros vamos a estudiar un libro, o al final de cuentas que sea una predicación expositiva como lo vamos a hacer el día de hoy y a lo largo de estos días, es necesario que nosotros conozcamos un poquito de historia, que nos respondamos por lo menos 3 preguntas. Primero, ¿dónde fue? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿O qué es lo que estaba aconteciendo en ese lugar? Entonces, la carta como tal, que es Primera de Corintios, es escrita por Pablo y va dirigida a una región. La carta no iba dirigida a una persona, o sea, no era el escritor fue Pablo, pero la persona que lo iba a recibir no como tal no se llamaba Corinto. Entonces, Pablo lo está escribiendo para una región específica, ahorita lo vamos a ver, pero ¿cuál fue este interés de Pablo para poder escribirle una carta a ellos? Y antes de eso, ¿qué es Corinto? Corinto es una ciudad situada en Oriente, muy cerca de Grecia. Corinto formaba parte de una comunidad con una gran mezcla de diferentes etnias. Había de diferentes regiones. Podías encontrar gente de Tesalónica, podías encontrar gente de Colosa, podías encontrar gente del Imperio Romano, podías encontrar también griegos ortodoxos, pero también podías encontrarte judíos que
algunos muy cerrados y otros no. Por lo tanto, Corinto era una ciudad de una mezcolanza muy grande. Corinto también tenía una característica específica. Todos aquí conocemos lo que es el istmo de Tehuantepec. Corintio tenía su propio istmo. Esto lo beneficiaba en varios aspectos, pero el principal de ellos era que Corinto era un puerto pesquero y había uno de los principales puertos con la mejor economía a nivel mundial en ese momento. La mayor parte de todo el comercio de Grecia por lo regular llegaban en ese lado. Entonces Corintio era una comunidad económicamente bastante fuerte. No era una nación, era una comunidad que realmente era muy próspera por el tema del puerto pesquero, de este istmo. Incluso los navegantes tenían una frase pues como muy peculiar. Decía: si tú vas a pasar por el istmo, antes de que tú cruces por ese lugar, te pedimos que realices tu testamento. O otra frase que también decía: bueno, todo aquel que navega por el istmo está navegando hacia su fin de la vida. ¿Y por qué estaban diciendo esto? Hagan de cuenta que Corintio estaba en un centro y el istmo rodeaba gran parte de esto. Imagínate que Corintio es el centro y todo el istmo abarcaba como si fuera una sonrisa, de un lado a un lado, por ejemplo por mitad. Pero realmente del otro lado habían aguas peligrosas. Entonces toda la gente que cruzaba por este istmo era algo benéfico, porque no se iban a enfrentar a un peligro, simplemente lo iban a rodear y no iban a pasarlo. Pero entonces Corintio era muy prominente en cuanto al tema de la economía por este puerto pesquero que está aquí. Otra característica de los corintios era la siguiente. Muy conocido es este pasaje que dice que si yo no tengo amor, soy como un címbalo que resuena. Y es un versículo que vamos a estudiar más adelante en esta carta de Corintios. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Que soy un címbalo que resuena. Quiero tomar un dato interesante de Pablo que nos va a ayudar mucho para ver diferentes cartas, no solamente Primera de Corintios. Pablo realmente era un hombre inspirado por Dios. Pablo realmente también era una persona que cuando el Espíritu del Señor lo tocaba, lo inspiraba para poder tomar muchas imágenes retóricas o muchas analogías y traerlas a la vida contemporánea. Pablo en este pasaje, cuando le escribe a los corintios, decir: si en ustedes no existe primeramente el amor, simplemente van a ser como un címbalo que resuena. Un címbalo es un platillo. Por ejemplo, los de las baterías o los de instrumentos de percusión son címbalos. Pero en ese momento, históricamente, no eran como los platillos que hoy en día nosotros vemos. Eran platillos como los gongs, los japoneses, estos platillos grandes. Entonces, Corintio se especializó muchísimo porque eran alfareros. Y a nivel mundial era conocidísimo el trabajo de Corintio, de todos estos alfareros. Ellos eran especialistas en 3 tipos de metales: oro, plata y bronce. Por lo tanto, como tal, en esa región no existían tantas minas de oro, tampoco existían lugares donde se pudiera extraer el bronce y la plata, pero la mayor parte del mundo sabía que aunque ellos no lo tuvieran, podían llevar los materiales de otra región para que ellos los forjaran, y este trabajo realmente era muy bueno. Todos los alfareros de Corintio eran bastante conocidos. De aquí es de donde Pablo toma que si en nosotros, que si en los corintios no había amor, obviamente si en nosotros no hay amor, simplemente seríamos como un címbalo que resuena. Ellos tomaban un pedazo de este metal bastante bien forjado, bien elaborado, y eran muy brillantes. Eran tan brillantes que parecían espejos. Bueno, entonces Pablo toma este oficio de los alfareros, esta característica de los corintios, y la trae a la vida diaria, diciéndoles: mira, no importa que tú hagas tanto ruido como este platillo, si en ti no existe primeramente un fruto del Espíritu, que es el amor, de nada va a servir. Toma esa característica, haciendo énfasis a decir: no importa el oficio, qué tan bueno seas y qué tan bueno sea tu trabajo, qué tan ruidoso seas, incluso qué tan brillante pudieras llegar a ser, si en ti no existe primeramente el amor, de nada va a servir. Simplemente vas a ser como un platillo que hace mucho ruido o que resuena. Ahora, aparte de la gran posición económica que tenía esta región o esta iglesia, es importante que nosotros sepamos: esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo.
Pablo realizó bastantes viajes misioneros, pero en el segundo de ellos fue cuando esta iglesia es levantada. Corintios sí la levantó Pablo. Hay algunas iglesias que nos marca la Biblia donde él no fue el que las levantó. Había alguna persona, él ya llegaba a una región y el evangelio ya había sido predicado. Pero en Corintios sí Pablo tuvo gran influencia y fue de los pioneros en poder levantar las primeras congregaciones de ese lado. Todos aquí conocemos el trasfondo de Pablo y bueno, todas aquellas personas que no lo conozcan, Pablo era una persona con doble nacionalidad, era judío y era romano. Pero él fue un especialista en predicarle la palabra a los gentiles. Un gentil no quiere decir pecador, un gentil no quiere decir tampoco un exiliado, un excluido. Gentil, la palabra es muy práctica. Gentil solamente quiere decir no judío. Para pronto, nosotros como mexicanos pudiéramos decir que somos gentiles, porque no somos hebreos o judíos. Entonces, Pablo fue un especialista en poder llevar y explotar el evangelio en esas regiones donde los judíos no compartían. Entonces Pablo lo hace y él se especializa en compartirle a los no gentiles. Incluso se le conoce como el apóstol de los gentiles o el predicador de los gentiles. Entonces, esta iglesia es fundada, y bueno, esto tú lo puedes leer en el libro de Hechos, en el capítulo 18, ahí viene explicado el segundo viaje misionero de Pablo y donde surge esta idea de Pablo. Incluso Pablo, cuando se queda a levantar esta congregación, se queda durante 2 años en esta región para ver pues temas eclesiásticos, levantamiento de líderes, el tema de las sinagogas, todo esto, cómo iban a compartir la palabra. Otra característica importantísima de Corintio, antes de que pasemos a la relevancia de la carta y por qué la carta. Corintio, aparte de ser conocido por la posición económica y por el istmo que te acabo de platicar, era conocido por 2 cosas más. La primera de ellas era porque al ser un pueblo pluricultural, existían distintas deidades. Por lo tanto, si venía gente de otra región, con otra creencia y otro conocimiento, ellos tenían la libertad de adorar a los dioses en los que ellos creían, pero específicamente al ser una comunidad griega, ellos tenían diferentes lugares de adoración de estas deidades, y bueno, son deidades como Poseidón, Apolos, Isis, pero la principal deidad de ese lugar era Afrodita. Era la diosa del erotismo, la diosa de la sexualidad. Por eso es que Corintio también es conocida, por esto, porque ellos veneraban mucho a la diosa del erotismo, Afrodita. Incluso, ahorita vamos a pasar a esto, la relevancia del por qué Pablo empieza a explicar por qué Pablo les envía esta carta y cuál era el fin. Entonces, había diferentes deidades, pero se especializaban ellos en adorar a la diosa Afrodita. Esto mismo los conllevaba también a ver los cuerpos de las personas como algo perfecto. Ellos lo veían de una forma erótica, pero también lo veían de algo hermoso. Por eso es que tú puedes ver en la historia de los griegos que había muchas estatuas donde había siempre gente desnuda y no importaba que sus genitales no estuvieran cubiertos, porque para los griegos el cuerpo humano era un poema, era una poesía, y realmente la Biblia también marca eso. O sea, todo lo que creó el Señor fue bastante bueno y creó el cuerpo del hombre sale la mujer, al final de cuentas fue una creación de Dios, pero el cuerpo realmente también es hermoso y los griegos mantuvieron esto como algo hermoso, solamente que tras la caída la mente torcida de cada una de las personas empieza a deformar todo esto y no solamente se ve la parte hermosa, sino se ve la parte erótica, y entonces la corriente de todos los corintios se empieza a desbalagar y ellos empiezan a ver ciertas banalidades o empiezan a trastocar ya temas de sexualidades, incluso temas de la relación entre un hombre y una mujer. Aquí se empieza a torcer todo esto. Hay relaciones de incesto, hay relaciones de sexo humanos con animales, o sea, cosas que ya en Corintios empezó a salir de control. No solamente, te lo repito, era ver la parte hermosa, sino que ellos veían ya un trasfondo bastante feo. Ahora, por último, también aquí es importante enmarcar esto. Corintio, aparte de las deidades, era conocido, incluso algunos comentaristas
titularon como que con una palabra esto. Era, aquí lo anoté, Carintiekomai. Carintiekomai quiere decir vivir como un corintio. Y esto no especialmente lo hablaba la gente de esa región. Esto se tocaba mucho si tú estabas en Roma, ellos te decían, no, pues tú puedes vivir como un corintio, como un Carintiekomai. O sea, ¿qué es lo que hacía alusión esto? Estar sexualmente fuera de control. Toda la región de Corintio, aparte de que eran conocidos por el puerto pesquero, por los alfareros, aparte de que eran conocidos por los deportes, porque también incluso ellos cada 2 años hacían ciertas olimpiadas, que solamente las olimpiadas de Atenas estaban superior a las olimpiadas que ellos practicaban. Esta parte de vivir sexualmente fuera de control también era una característica de esta región. Ahora, a todo esto que yo te acabo de explicar es importante que tú lo conozcas para que también comprendamos un poquito más ahora la siguiente pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Por qué Pablo escribe la carta de Corintios? Y ahora sí vamos a leer la primera carta y el primer capítulo. Algunos versículos no vamos a abarcar todo el día de hoy. Para que entendamos el por qué Pablo escribe y le da forma, cuerpo y color a esta carta. La primera carta de Corintios dice, iniciamos con las salutaciones. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Aquí hay algo interesante en esta carta. Por lo regular nosotros cuando hoy queremos mandarle una carta a una persona, lleva, aparte de la fecha y el contenido, iniciamos nosotros diciendo y anotas el nombre de la persona para que lo envías. Y aquí Pablo no inicia de esta forma. En la cultura de los judíos se escribía de una forma distinta. Ellos escribían primero quién lo escribe y después cuál era el propósito. Y Pablo mantiene esta misma característica. Pablo inicia, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo. Inicia su carta diciendo, yo soy Pablo el que les estoy escribiendo la carta. Posterior a esto, empieza a decir cuál es el propósito de la escritura. Ahora, de este primer versículo, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Con todo lo que yo te acabo de platicar, resulta que Pablo, después de su primer viaje misionero y cuando levantan la iglesia, él sale de esa región. Y cuando se escribe esta primera carta de Corintios, que en realidad, esto es un dato importante también. Primera de Corintios, en realidad tendría que ser segunda de Corintios. ¿Por qué? En la carta de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, nosotros vamos a ver que la carta nos hace referencia a que ya Pablo en Éfeso les había mandado una carta que en realidad no era esta. Esta carta que vamos a estudiar a partir del día de hoy tendría que ser segunda de Corintios, porque la primera carta fue extraviada. O sea, no sabemos nada de esa carta. Y bueno, a lo mejor a algunos podrán decir, bueno, si falta una carta, ¿por qué? O sea, ¿nuestra Biblia está mocha? No. Acuérdate que todos los libros que nosotros, los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, fueron, o sea, designados por el Espíritu Santo para poder estar en el canon. Es decir, no necesitamos nosotros otra literatura. En este libro tenemos absolutamente todo el consejo de Dios y lo que el Espíritu Santo quiso que nosotros supiéramos. Al final de cuentas, si tú eres una persona que le gusta leer la Biblia, te podrás dar cuenta de esto. Una, la Biblia es un libro que nunca va a cesar, nunca va a terminar. Y la otra, cada que tú leas un pasaje, el Señor te va a mostrar algo. Y cuando pase el tiempo y lo vuelvas a leer, el Señor te va a mostrar otra cosa que no era lo que ya te había dicho. A eso me refiero, a que esto es un libro que no cesa. Y el consejo de Dios siempre va a estar vigente y siempre va a estar fresco. Esto nunca va a pasar de moda. Toda aquella persona que siempre quiera un buen consejo, mi primer consejo que yo te puedo dar es: abre tu Biblia, lee las Escrituras y espera que el Señor te hable. No abras tu Biblia leyendo, queriendo encontrar los misterios del Señor. No,
Deja que el Señor te revele su amor, te revele qué es lo que Él tiene para ti cuando tú lees las Escrituras. Entonces, retomo esto. Primera de Corintios en realidad tendría que ser la segunda. Por lo tanto, Segunda de Corintios tendría que ser la tercera carta de Corintios. ¿Por qué? Lo repito. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 nos habla de que hubo una carta, pero esta carta se perdió. Ahora, lo repito, no sabemos nada de esta carta, por lo tanto yo no puedo decirte absolutamente nada porque no sé de qué trató, solamente sé que esta carta se perdió. Y lo que realmente nos interesa es esto. Pablo ya había mandado un aviso con la primera carta que se pierde, pero en esta carta, por todos los temas que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que Pablo se pone en ciertos énfasis y quiere tratar de resolver ciertos problemas que ya había en esta iglesia. Si con todos los antecedentes que yo te dije, el panorama histórico donde toda la iglesia de Corinto había un desenfrene sexual, o sea, en su máxima expresión, nosotros tenemos que saber que la carta quiere responder muchas cuestiones con estos temas. Pablo en medio de esta carta quiere mostrar temas como por qué la gente está tomando la cena del Señor indignamente, por qué hay relaciones que no son permitidas dentro de un matrimonio, por qué hay una iglesia dividida, por qué hay un desenfrene también en el uso de los dones espirituales que el Espíritu Santo ya le había dado a la iglesia, por qué, o sea, Pablo quiere resolver y es la premura de él tratar de mandar un mensaje y decir, miren esto, me he enterado de esto, pero esto es lo que ahora tienen que hacer. Entonces por esto Pablo empieza a escribir esto y antes la carta dice, yo Pablo, apóstol por la voluntad de Cristo Jesús. Y en ese momento Pablo ya se había enfrentado con algo, de que en esta región ya lo rechazaban. Por eso Pablo cuando inicia, yo Pablo designado por la voluntad de Dios, es como decir, yo sé que ustedes como corintios no acreditan que yo sea un apóstol, pero no me interesa, porque yo no soy un apóstol como los 12. Es decir, yo sé que yo no fui seleccionado cuando los 12 fueron elegidos y tampoco caminé con Jesús, pero yo no fui nombrado por la voluntad de los hombres, como fue con el apóstol que sustituía a Judas. Aquí fue por la voluntad de mismo Jesús que él fue nombrado un apóstol. Por lo tanto, Pablo está dejando claro, no importa si tú no me quieres creer o no, no importa si para ti es relevante o no, yo fui designado por Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo inicia con esto. Lo voy a repetir. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. ¿Quién fue este hermano? Bueno, a ciencia cierta no se sabe muy bien, pero es muy probable que él, aparte de que fue su escribano aquí, él ya haya conocido a Pablo en otra región, en alguno de sus viajes. Entonces, aquí nosotros sabemos que Pablo seleccionó a esta persona para que lo acompañara en este viaje misionero, lo que nos habla algo que nosotros tenemos que aprender y la Biblia nos lo ha mostrado muchas veces. Mejor son dos que uno. Si tú quieres compartir el evangelio, incluso es bueno que tú lo hagas solo, pero es mejor cuando siempre lo haces en una compañía. Incluso tú hasta te sientes con una valentía pues mayor. No tendría que ser, porque nuestra valentía y nuestra fuerza deben de provenir de parte del Señor. Toda aquella persona que predica la palabra se tiene que sentir realmente respaldada por parte de Dios, porque es el evangelio de Él, no son las noticias de nosotros. Pero si la Biblia aquí nos muestra que Pablo no iba solo, yo también puedo tomar esto mismo y decir, bueno, yo voy a salir, yo voy a compartir acompañado de una persona. Entonces, para mí es mejor. Me siento cómodo, me siento bien. Incluso no solamente la persona que me acompaña va de mi acompañante. A lo mejor él está aprendiendo de ti, él está aprendiendo de mí, o tú también. Si tú tienes que aprender de la otra persona, siempre hay algo que nosotros podemos tomar. Siempre tenemos que tomar lo mejor de cada una de las personas. Incluso también es algo que yo he visto. Aunque nosotros estemos viendo que hay una persona que está atravesando por un proceso complicado, hay algo que tú puedes tomar de ellos que sea relevante. No importa lo que sea. Por lo regular nosotros nos atrevemos a juzgar a la gente cuando están atravesando sus momentos más complicados, pero en ese momento complicado vamos a tomar lo mejor de ellos. De todo nosotros podemos aprender. Ahora, el siguiente versículo dice así: va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio. Y aquí este pasaje engloba muchas cosas. Ya sabemos que había una iglesia levantada, pero como tal no había una iglesia
conforme al modelo que Dios quisiera. ¿Por qué? Porque había un desenfrene de muchas cosas. Entonces esta frase denota mucho. Va dirigida a la iglesia de Dios, es decir, la gente que realmente tiene un conocimiento primero de quién es Cristo, y por lo tanto, como conocen a Cristo, conocen al Padre. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede conocer a Dios si primero no conoce realmente la revelación del Hijo. Entonces, no es que haya un camino, pero sí hay una línea, y esto lo marca la Biblia. Entonces, Pablo se dirige a la iglesia de Dios. Sí, a la iglesia en general, pero específicamente a los que eran creyentes. Porque había mucha gente que había escuchado, como hoy en día hay gente que escucha de Cristo, pero no quieren saber nada de Él. Y esto al final de cuentas también se ha penetrado dentro de las iglesias. Y esto es aún peor, porque tú o yo podemos estar dentro de la iglesia, pero a la vez estar ausentes. Mi cuerpo presente, pero mi mente y mi corazón totalmente ausentes. Y esto mismo es lo que estaba pasando. Yo me atrevo a decir que había gente que estaba sirviendo en las congregaciones, en las sinagogas, que ellos decían, vamos a servir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello dentro de la sinagoga, la congregación, la reunión de la iglesia, pero realmente su corazón estaba en otro lado. Entonces, nosotros aquí tenemos que ver todo esto. O sea, se salió de control completamente la iglesia, y dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, es decir, el remanente, esto va dirigido para el remanente en un lugar que ha sido tinieblas, que ha sido perdido. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. El término santo en este pasaje no nos está hablando de la misma santidad que tiene Dios. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es una cualidad o un requisito que nosotros tenemos que tener para poder llegar a la presencia de Dios. En este momento, si el Señor estuviera presente de nosotros, caeríamos muertos. Como Juan, como en su momento estuvo a punto Daniel, dice que cuando ellos sentían la gloria, ellos tuvieron un encuentro, Daniel cayó de rodillas, Juan quedó casi como muerto, Pablo cuando tuvo un encuentro igual casi pierde la vida, perdió la vista, pero estuvo a punto de perder la vida. Entonces, realmente esta característica solamente proviene de Dios, es una cualidad que Dios tiene, pero en esta palabra no es la característica o el atributo de Dios, para que mejor me entiendas, sino es un calificativo de apartado. Santo quiere decir apartado, pero santo no, o sea, nosotros como tal sabemos que somos los santos de Dios, pero este término quiere decir nosotros somos los apartados del mal para Cristo, para el Señor. Pero es muy distinto a decir, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no? Que los seres vivientes y los ángeles decían santo, santo, santo. Aquí no, o sea, Dios no puede ser apartado, porque Dios es santo. Entonces esto enmarca y desenmarca la característica de Dios. Dios es completamente santo, es su atributo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Imagínate que está el sol. Y nosotros, conforme nos vayamos acercando al sol, lo que vamos a sentir es calor, pero va a llegar un punto donde tanta intensidad de calor nos puede llegar a matar o nos puede derretir. Lo mismo pasa con esto, con este atributo del Señor. La santidad de Dios es imagínate, como este sol. O sea, nosotros sabemos que Él es santo, pero no nos podemos acercar completamente porque yo no tengo la misma característica que Él. Ahora, otra vez el ejemplo del sol. Yo no puedo acercarme al sol tan cerca porque mi cuerpo tiene que estar a cierta distancia. Mi cuerpo no tiene las condiciones para soportar tal calor. Lo mismo pasa. Uno de los requisitos que nos marca la Biblia para poder ver al Señor es que tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Llegará un momento donde todas aquellas personas que salgan triunfantes después del juicio, según la misericordia de nuestro Señor y según también su buen juicio de Él, nosotros vamos a poderlo ver cara a cara ahora sí a Él, y nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo es Él en realidad. Lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder abrazar, lo vamos a poder sentir cuando compartamos esta misma característica, no solamente como apartado, sino como formar parte de Él. Ahora, por eso es que dice así: a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. ¿Y por qué nosotros obtenemos la santidad por medio de Cristo Jesús? Ahora sí, santidad hablando en términos de separación, apartados de.
el libro de Colosenses nos dice que a través de su sacrificio nosotros obtuvimos una reconciliación para con Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos de... Y por medio de esto nosotros fuimos seleccionados, fuimos apartados para Él. ¿Cómo logramos esto? No es que lo hayamos logrado nosotros, más que reconociéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero el que se tiene que llevar absolutamente este mérito solamente es Jesús, porque por medio de su sacrificio nosotros podemos tomar esta característica y hacerla propia, decir, nosotros somos apartados para el Señor. ¿Por qué? No por mis actos, no por mis obras, no por mi prominencia de vocabulario, no por la forma en la que yo predico, no por la forma en la que yo me conduzco, no por la forma en la que yo trato de ver a los demás, no. Esta santidad se obtuvo solamente por una sola cosa, por medio de Cristo Jesús, como aquí lo marca Pablo. Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y cuando Pablo dice Señor de ellos y de nosotros, está hablando judíos y gentiles. Está hablando de África y Oceanía. Está hablando de Alaska y Argentina. Está hablando de brasileños y colombianos. Está hablando de tarahumaras y mexicas. Está hablando de ticunas y cacomas. Está hablando de absolutamente todos. Toda aquella persona, y esto nos integra a nosotros, toda aquella persona que reconoce y declara con su boca que Jesucristo es nuestro Señor, pasa también a ser parte de esto, de ser apartado, de ser un santo. Pero cuando nosotros realmente lo declaramos de corazón, no solamente de palabra, invocar el nombre del Señor va mucho más allá de solamente hacer la oración de fe. Invocar el nombre del Señor es, mi corazón lo grita sin que mi boca se abra. Mi espíritu lo reconoce, aunque mi carne no quiera levantar las manos. Invocar el nombre del Señor va más allá de solamente una declaración de fe. Invocar el nombre del Señor tiene que ver con un grito y con un clamor del corazón, como la iglesia en Apocalipsis que dice, ven Señor Jesús, ven. Entonces, toda aquella persona que invoca el nombre del Señor pasa en esta clasificación de santo, cuando nosotros lo declaramos con nuestro corazón, con nuestros actos, con nuestros hechos. Y por último, el versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. A mí me encanta cómo Pablo da esto, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo den gracia y paz. Nosotros obtuvimos la revelación de la gracia por medio de Jesús. Y aquí, por medio de la revelación de la gracia, obtuvimos la paz para con Dios. Y Pablo mezcla perfectamente esto. Me encanta cómo lo entrelaza. La paz nosotros la obtenemos por medio de la reconciliación con el Padre, con el Dios Todopoderoso, con el Padre de Jesucristo. Pero a su vez nosotros hoy tenemos la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos la otorga por medio de la revelación. Entonces Pablo termina, o sea, a mí me encanta la contundencia de esta salutación o de este saludo, porque, o sea, es como una forma bastante poética, pero bastante contundente. Es decir, que nuestro Padre, que el Padre del Señor Jesús obtenga a bien darnos la paz. Pero gracias a todo esto es, ¿por qué? Por medio de Cristo Jesús que nosotros recibimos la gracia. Es algo hermoso, es algo poético, es algo, o sea, son palabras bastante contundentes. Antes de decir que nos llene de sabiduría, antes de decir que nos llene de prominencia, antes de decir incluso que nos revista de los dones, Pablo está pidiendo dos cosas: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. A mí me gustaría mucho tomar este final, ¿no? Y integrarlo en mis oraciones, no como algo vano y repetitivo, sino al final de cuentas decir, Señor, bendice a tu iglesia y así como lo hiciste con algunos de tus siervos, Padre, llénalos de la paz tuya que solamente tú, Dios, sabes dar, y de la gracia que nos ha venido por la revelación de Cristo Jesús. O sea, son palabras que denotan quién es Dios y que denotan quién es Jesús, incluso que obtuvimos nosotros a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, el siguiente versículo, aquí ya nos vamos a adentrar a la carta. El día de hoy solamente vamos a abarcar hasta el versículo 9.
Vamos a leer del versículo 4 al 9. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo en esta carta, antes de adentrarse en la resolución de los problemas, da gracias a Dios. Y esto creo que hay algunas características que nosotros podemos tomar. A mí me encanta que Pablo diga: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Y esto antepone la característica de la gente. Sí da gracias a Dios por los dones que son inmerecidos, pero que el Señor se los dio, pero primero Él se enfoca en la persona. Y Él dice: yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. No sé, pero a lo mejor a alguno de ustedes le ha tocado ya salir a misionar. Incluso toda la gente que se ha enfocado en la parte del evangelismo, tú sabes que cuando tú oras, algo pasa. No oras ya solamente decir: Padre, bendice a tu iglesia, o bendice a las familias que te conocen, incluso bendice a los que no te conocen, sino que ahora tu oración y tu visión tiene nombres, tiene lugares, tiene rostros, hay gente, hay nombres completos de familias. O sea, es algo que complementa mucho la visión que el Señor te da al momento de que tú intercedas. Ya no oras de una forma general, sino ya oras muy particular. Ya no dices: Padre, te pido por las familias de la tierra, te pido por la gente de la congregación, sino tú ya eres específico. Y esto no quiere decir que el Señor no conozca la necesidad de la gente. El Señor absolutamente conoce a todos, conoce lo que le hace falta a X familia, a Y familia. Incluso si no te sabes el nombre y tú le dices: Padre, no me acuerdo yo de este nombre, pero tú sabes a quién me refiero. El Señor lo sabe. O sea, tampoco es algo que nos tiene que quitar ni el sueño, ni nos tiene que como que incomodar. El Señor sabe por qué nosotros estamos clamando, y Él es bueno en responder las oraciones, porque Él bendice también con base en sus buenos propósitos, no en mi falta de pocas palabras o en mi poca memoria para recordar los nombres. Él bendice a la gente porque Él es misericordioso, y como lo escribió Pablo, porque Él es fiel. Él nos hace mantenernos, Él hace mantener a la gente, Él hace mantener a las familias. Entonces, Pablo, antes de enfocarse en las características otorgadas y dadas por el Señor, que son regalos inmerecidos, él se enfoca en las personas. Yo doy gracias a Dios cada que me acuerdo de ustedes. Y ahora sí, después de eso, dice: por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Para todas las personas que ahora pertenecen y pertenecemos a Cristo Jesús, hay regalos. No me gusta mucho a mí hablar a veces de todo esto, porque se ve como si es algo sobrenatural, porque hablar del Espíritu Santo es algo que sale fuera del raciocinio. Pero no me gusta a mí a veces ver la forma desenfrenada que en ciertas congregaciones, como lo vemos aquí, lo vamos a ver en Corintio, y hoy en día esto ha pasado. Nos enfocamos tanto en la explosividad y en el dinamus o dinamis del Espíritu Santo, pero para mostrar más un espectáculo o un show. Y no es así. Los dones del Espíritu Santo y los dones que el Señor nos dio juntamente con Cristo Jesús no se hicieron para despilfarrar y tampoco para mostrar un espectáculo. Tampoco se hicieron para llenar las congregaciones con el fin de extraer bienes de ellos. Mucho menos se hizo con ocuparlos de una forma desmedida y desmesurada. Los dones otorgados por parte de Dios y por parte del Espíritu Santo fueron para la edificación de la iglesia. Es decir, todo regalo tiene un propósito. Y aquí no es como yo doy sin que recibas algo a cambio. Realmente el Señor tampoco espera algo a cambio. Pero lo único que sí demanda es que si tú o yo estamos recibiendo algo que nosotros no merecemos, por lo menos tengamos la decencia de ocuparlo de una forma correcta. Si es algo que no me pertenece o algo que no te pertenece,
y sabes que no te lo ganaste o no me lo gané, no es para que lo despilfarremos, mucho menos para que nosotros nos lo colguemos aquí como una credencial que diga, yo tengo este don, yo tengo esto que el Señor a mí me ha dado. No, esto se hizo para que edifiquemos a la iglesia. Y hablando ahora sí de iglesia, no quiere decir de la construcción, estamos hablando de la iglesia en general. Tú, yo, los demás hermanos, los demás creyentes, los demás amigos, las demás familias. Para edificación. ¿Qué es edificación? Para el levantamiento, para la ayuda, para que se crezca, para que la misma iglesia de Dios, para los creyentes, para los apartados, sean levantados, se edifique. Si alguno está débil en alguna cosa, es levantado por otro. ¿Por qué? Por medio del don que el Señor lo ha dado. Ahora, Pablo aquí está diciendo, me acuerdo mucho de ustedes y oro cada que me acuerdo. Y también recuerdo mucho los dones que han recibido inmerecidamente por medio de Dios. Otra vez, un don no quiere decir que nosotros venimos a Cristo, me voy a aventar 10, 15, 40 días de ayuno como Moisés o como el Señor Jesús y el Señor me va a dar un don. No, el Señor reparte dones en su soberanía. El Señor hace milagros no por la intensidad de mi oración. El Señor hace interpretación de lenguas no con un afán de que yo tenga el día de hoy, yo quiero interpretar. El Señor va a ocupar al que Él quiera. No tenemos nosotros que afanarnos en decir, es que yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto, porque a veces perdemos el enfoque, perdemos de vista la soberanía de Dios y la edificación de la iglesia, y lo que queremos más bien es un superpoder, más allá de que el Señor levante a los creyentes. Esta parte tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Más adelantito vamos a estudiar lo que Pablo habla sobre esto. Lo que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús, versículo 5. Por medio de él Dios ha enriquecido, esto es a lo que yo me refería. Los dones, ve cómo Pablo está hablando específicamente de estos regalos que Dios dio inmerecidamente a la iglesia de Corintio. Lo mismo ha pasado hoy en día. Por lo tanto, esta palabra aplica perfectamente para nosotros. Versículo 5. Por medio de él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, ojo, en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdadero lo que les digo acerca de Cristo. Otra de las características de la iglesia de Corinto es que había gente muy sabia. Los griegos se caracterizaban por la sabiduría, la poesía, las corrientes filosóficas que ellos tenían. Eran bastante elocuentes en su forma expresiva. No solamente sabían cómo hacerlo, sino que les ponían ciertos toques como de belleza, lo que hacía bastante diferente la predicación de los judíos con la predicación de Pablo. Pablo sabía dirigirse con los judíos, pero también sabía dirigirse con los griegos. Para mí, de verdad, Pablo es uno de los personajes que más me llama la atención en la Biblia por muchos aspectos. Pero cuando yo estaba estudiando por primera vez la primera carta de Corintios, me encantó que Pablo no solamente sabía dirigirse en un ámbito de gente, sino que el Señor lo dotó de la capacidad, le dio un don de comunicación, tanto para judíos como para griegos. Pero tú platicar con un griego no solamente era llevar un buen conocimiento de las escrituras, no solamente era conocer la ley, sino Pablo, estoy seguro que conocía la cultura de ellos, conocía su literatura, conocía sus escritores, conocía su trasfondo, conocía su poesía, conocía todo esto, y él sabía por dónde meterse. Entonces me gusta mucho este regalo que Dios le dio a Pablo. Me encanta la forma en la que él se dirige, bastante poético cuando lo tenía que ser, bastante rígido también cuando lo tenía que ser, bastante sabio y elocuente y prominente en su escritura y en su predicación cuando así lo demandaba el lugar. Entonces aquí Pablo les está diciendo, o sea, el Señor los ha bendecido en todo sentido. Así como en su momento el contexto que yo te dije, el Señor los bendijo
de una forma próspera económicamente hablando por el istmo. Los bendijo bastante bien con esta habilidad de alfareros, eran conocidos mundialmente, o sea, no en todos lados se trabajaban bien estos metales, pero el Señor a Corinto lo puso en una posición de honra, también los puso en una posición bastante privilegiada en el tema de los deportes, los puso en una posición bastante privilegiada en el tema de la filosofía, pero también el Señor los puso en una forma espiritual bastante elevada, porque incluso la iglesia de Tesalónica, que fue de las mejores, o para mi gusto la mejor iglesia en los tiempos de Pablo, incluso la Biblia no nos habla la misma explosividad en cuanto a dones del Espíritu Santo que Corintio, y por eso Pablo les está diciendo, el Señor los ha dotado en todo sentido, con toda elocuencia. También la predicación, estoy seguro que en este lado, era buena. Era explosiva, era bastante llamativa, bastante elocuente. Y oye, también esto ha pasado en las congregaciones. Nosotros podemos ver personas que tienen una capacidad de predicación impresionante. Son teólogos, son historiadores, hay muchísimo conocimiento, pero hay algo importante. Si detrás de todo eso no está el Espíritu de Dios, es una predicación muerta. ¿Por qué? Porque la predicación elocuente no transforma vidas. La Biblia dice, la fe viene por el oír, sí, pero la transformación viene por medio de Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros podemos estar solamente en nuestra casa escuchando ciertos programas de radio o incluso este programa o esta estación, y tú puedes escuchar, incluso tu fe puede ir incrementando, pero va a llegar un momento donde vas a necesitar algo más. Tú puedes engordar espiritualmente, pero realmente también no puede haber algún cambio. Por lo tanto, no solamente tiene que bastar con escuchar una predicación elocuente, no solamente puede bastar con que todos los que tenemos la oportunidad, el privilegio de poder exponer la palabra, no solamente tenemos que basarnos en que nuestra predicación sea explosiva, nos tenemos que asegurar que esté llena y saturada del Espíritu Santo. Yo estoy completamente seguro, predicación que no está avalada por el Espíritu Santo es una predicación que, como el Pablo lo dijo, simplemente es un címbalo que resuena. Podrá ser elocuente y podrá emocionar a la gente, pero esa predicación no cambiará la vida de alguien, porque realmente el Espíritu Santo no está detrás de todo esto. Y esto ha pasado hoy en día. Entonces, no sé si tú te das cuenta que lo mismo que Pablo estaba escribiendo en ese entonces, hoy también, hoy en muchas congregaciones, esta carta es relevante y cobra vida. Es importante que cada uno de nosotros veamos esto, no solamente para una iglesia, sino nosotros. Imagínate que tú eres una iglesia, todas aquellas personas que hemos dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, imagínate que tú eres una iglesia andando. Ok, el Señor te ha dotado de muchas cosas. Te ha dado un don, te ha dado un regalo, te ha dado gracia, te ha dado misericordia, te ha dado una elocuencia. Si tú eres una persona que predica en una congregación, autoexamina esto y llévalo a tu vida diaria. Si tú eres una persona, que no predica en una congregación, pero le compartes a un grupo de gente, le compartes a la gente en el camión, compartes a la gente de tu trabajo, el Señor te ha dotado de esto. Pero ¿qué más hay? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que te incentiva a hacer las cosas? El siguiente versículo 7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya también Pablo empieza a enmarcar ciertos detalles que había en ese lugar. Aparte de un desenfrene sexual, había un desenfrene de dones que estaban mal utilizados. Se salió de control todo esto. Y Pablo, de forma sarcástica, porque también esto me gusta del autor, que él cuando a veces empieza a escribir de una forma muy sarcástica, y él dice, ya tienen todo esto, aparte de que tienen la revelación de Cristo y Cristo los llevó al Padre, tienen los dones del Espíritu y el Señor les ha dado de todo, una prominencia económica, les ha dado la elocuencia, o sea, ustedes corintios son lo mejor de lo mejor. O sea, ya tienen todos los dones, pero yo estoy esperando que esto lo hayan tenido, esperando de esa misma forma el regreso de nuestro Señor. Y resulta que aquí la congregación se movían bastante bien en los dones del Espíritu, pero perdieron de vista quién fue el dador. Por lo tanto, también cuando leo yo en esta carta esto,
A veces en las congregaciones hemos visto, que hay iglesias que se mueven o se quieren mover en ciertos niveles espirituales, pero ¿dónde quedó esa predicación también de el pecado? ¿Dónde quedó esa predicación de la venida de Cristo? ¿Dónde quedó esa predicación de el bien y el mal? ¿Dónde quedó esa predicación del juicio final? ¿Dónde quedó esa predicación de que Dios aborrece a la gente que sigue, que conoce la verdad, pero están mal en su caminar? ¿Dónde quedó esa predicación que realmente exhorta, que corta la carne de cada una de las personas? No solamente es hablar de lo sobrenatural, no solamente es hablar de la prosperidad, no solamente es hablar de los milagros, sino también nuestro espíritu, nuestra alma necesita ser doblegada por medio de la palabra. Y se tiene que recordar una vez más en las congregaciones: el Señor nos ha dado dones, pero esto no lo es todo. El todo lo va a hacer cuando Él venga por su iglesia. Y tenemos que predicar otra vez de la venida de Cristo. Tenemos que incentivar y orillar a nuestras congregaciones, en donde tú estés, donde yo estoy, a decir: vivamos anhelando y esperando el día en el que en el Señor viene. No importa que Él nos haya dado todo, hasta que Él venga nosotros lo tenemos que seguir esperando. Y esto a mí me hace mucho énfasis en lo que te acabo de comentar. El siguiente versículo dice: Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y aquí, hay algo interesante. Nosotros, por más que querramos mantenernos en la línea que el Señor nos marque, siempre nos va a costar mucho trabajo. Y quiero ser muy abierto en esto. No existe una sola persona caminando en la tierra que no se enfrente a una tentación. No existe una sola persona que como David en su momento pudiera llegar a decir: mis pies casi resbalaban. No existe una persona que esté exenta de un ataque del diablo. No existe una persona también aquí en la tierra que ya tenga todas las de ganar. No lo hay. No lo hay. Nuestra carne y nuestra naturaleza es pecaminosa. Hasta que llegue la revelación completa del Hijo, y cuando nosotros estemos frente a Él y lo podamos ver cara a cara, el pecado va a desaparecer por completo. Por completo. Por lo tanto, en este momento nosotros dependemos forzosamente de Cristo para poder mantenernos. ¿Y por qué digo esto? Dependemos nosotros de Él, no Él de nosotros. Al Señor no le hacemos un favor. Y tampoco quiere decir que Él nos haga un favor a nosotros. El Señor lo hace con todo amor. Y aquí Pablo deja algo muy claro. Él los mantendrá firmes. El ser humano por sí solo nunca puede mantenerse firme. Todas aquellas personas que han tratado de salir de ciertas adicciones, y no solamente droga, alcohol. Estoy hablando de la gente que batalla con su carácter. Estoy hablando de gente que lucha con el tabaco. Estoy hablando de gente que lucha con los deseos sexuales. Estoy hablando de gente que lucha con la mentira, con la idolatría, con cualquier cosa que no tenga que venir de parte de Dios. Es una lucha constante, y tarde que temprano nosotros vamos a querer volver a ese lado. La tendencia del ser humano siempre, si nos pusieran un ejemplo, si nos pusieran enfrente de nosotros el camino de Dios o el camino que más nos gusta a nosotros, nuestros deleites, si por nosotros fuera, de verdad, la primera tendencia sería: yo me voy para lo que más me gusta. Porque a veces pensamos que ser cristiano o que creer en Dios es difícil. No es difícil, la verdad no es difícil cuando nosotros entendemos esto. Dependencia. Si nosotros no dependemos de Dios, vamos a autodepender de nosotros. Y la única persona que puede autodepender de sí misma es Dios. Ni Jesús, cuando se hizo hombre, dependía de sí solo. Siendo Dios hecho hombre, Él dependía de su Padre. Por lo tanto, Él siempre dijo: que se haga tu voluntad, no la mía. Él sabía que quería librar ese cáliz, que quería saltarse ese sufrimiento, pero Él dijo: que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, papá, yo dependo de lo que tú me digas, porque lo que yo quiero va en contra de lo que tú quieres. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que entender. Todas las iglesias y todas las personas o creyentes que en su momento creemos que podemos nosotros solos, vamos a fracasar.
Yo te recomiendo, la primera persona en la que debes de depender no es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu grupo de superación, no son los libros de Paulo Coelho, no es nada de esto. Si nuestra dependencia no está fundada en el Señor, tarde que temprano nos espera un abismo sin fondo. Y como dice ese dicho, ¿no? Un barrilito sin fondo. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado nunca se va a saciar con nada. Nunca se va a saciar con nada. Siempre quiere más y más y más y más. Y a veces el pecado se puede llegar a disfrazar de distracción. Pero toda aquella cosa que inicie no como pecado, pero te distraiga de tu panorama hacia con Cristo Jesús, va a terminar siendo un pecado. Y va a hacerte autodependiente. Aquí no existe la autoayuda. Aquí nosotros, la palabra nos dice, mira, yo no te estoy diciendo que no vas a sufrir. Yo lo que te ofrezco es mi mano para que tú estés juntamente contigo. Te voy a enseñar una forma de sufrir diferente. Es decir, si vas a sufrir, mejor súfrele con Dios. O sufre tomado de la mano de Dios, más bien para que me lo entiendas. No quiero que se malinterprete esto. El Señor como tal no nos ha sacado de un lugar para sufrir. Pero la Biblia también nos muestra claramente que tarde que temprano va a haber una aflicción, va a haber un proceso complicado. Entonces, Él los mantendrá firmes hasta el final. Y hasta el final es una palabra absoluta, no quiere decir a la mitad. El Señor siempre va a estar con nosotros, hasta donde nosotros le permitamos estar con Él. Permitamos que Él esté con nosotros. Él está afanado con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Sí, Él de verdad, yo puedo decirlo, se muere porque nosotros lo tomemos a Él. Pero realmente a veces nosotros queremos tomar otro camino. Y Pablo deja esto, le deja claramente a la iglesia de Corintio. Él los va a hacer mantenerse. No quiere decir que ustedes, iglesia de Corintio, lo puedan hacer, incluso con toda su prominencia de dones. No, ustedes solos no pueden. Él es el que los va a hacer mantener. Para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y aquí Pablo no solamente está hablando del presente en el que él se encontraba, sino cuando Él vuelva. Y a la fecha estamos diciendo cuando Él vuelva. Entonces, por lo tanto, mi presente es con Él, mi futuro es con Él. Mi presente no puede ser yo y mi futuro termina siendo con Él. Salvo lo que el Señor decida. Hace poquito platicaba yo con algunas personas y analizábamos lo siguiente. Hacemos una pregunta, oye, ¿qué pasará con una persona que es creyente, que conoce del Señor, pero hoy sigue haciendo mal, o sea, sabiendo que no es correcto que hagan las cosas, pero sigue cometiendo muchísimo pecado, muchísimos errores, pero con una conciencia de decir, está mal, pero no importa, lo voy a hacer, al fin que todo se me perdona? Y en su último momento algo le pasa y en sus últimos instantes de vida él dice, Señor, perdóname, recíbeme en tu reino, ¿no? Y bueno, mi respuesta fue la siguiente. Di dos respuestas. La primera es, la Biblia nos marca con el buen ladrón, uno de los dos ladrones que estaba crucificado a un lado de Jesús. La Biblia nos dice que uno de ellos se burla de Cristo y el otro, Dimas, reconoce y le dice, Señor, acuérdate. Primero dice Señor, reconociendo su señorío, reconociendo quién es Él. Y después le da su lugar diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, sí te reconozco como el Señor, pero no solamente el Señor de aquí y mi Señor, sino como el Señor del cielo. Entonces en ese momento Jesús viene a romper todos los esquemas, todas las doctrinas y todo esto. Y Él dice, de cierto te digo que el día de hoy estarás conmigo en el reino. Y Él tiene un acceso al cielo. Entonces yo les dije, miren, o sea, la Biblia, o sea, con ese ejemplo nos dice que toda aquella persona que reconozca quién es el Señor tiene una redención de su persona, tiene un perdón de pecados. Pero no se nos tiene que olvidar lo siguiente. El Señor escudriña los corazones. Y el Señor sabe la intención de nuestro corazón y también sabe lo que hay aquí. Yo puedo estar en ese momento, en mi último momento de vida, en mi último rayo de sol, haciendo la declaración, Señor, recíbeme en tu reino, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, pero mi corazón diciendo, pues yo ya me la sé, voy a pedir perdón en mi último momento de vida, o sea, me la voy a llevar pecando todo el tiempo y en mi último momento voy a pedir perdón. Ya te dije, el Señor
No solamente conoce esto, sino que escudriña el corazón. Y nosotros con nuestra boca pudiéramos declarar que Él es el Señor, pero mi corazón estar completamente lleno de lodo en el momento en el que yo estoy haciendo esa declaración. Por lo tanto, mi respuesta a esa pregunta fue eso. Si con tu corazón reconoces que Él es tu Señor, estoy seguro que entras por lo que dice la Biblia. Pero si con tu boca declaras que Él es el Señor y tu corazón no lo dice, no entras. ¿Por qué? Porque nadie puede engañar a Dios. Sería como mentir. Entonces, esa fue mi respuesta. Y la otra, en Éxodo, Dios le dice a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo quiera. Y cuando yo leo esa palabra, otra vez, yo no soy Dios para dar una respuesta de quién sí entra y quién no entra en la segunda venida y en el juicio. Yo no lo sé. O sea, leemos la Biblia y sabemos que esta es la voz de Dios. Pero ¿y si el Señor quisiera decir en su momento, Él sí entra y Él sí entra y Él sí entra? Y nosotros decimos, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué onda con esto, no? Pues lo mismo que dice la Biblia. El Señor va a tener misericordia del que Él quiera. ¿Por qué? A mí me encanta mucho lo que dice el apóstol Moy. A mí me encanta Dios porque Él hace lo que se le pega la gana. Y Dios es Dios en toda la extensión de la palabra. Y si Él dice, yo al asesino más grande que haya caminado sobre la faz de la tierra, lo quiero perdonar, lo va a perdonar. Aunque no haya sido doctrinado, aunque no haya sido bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor puede tomar la decisión que Él quiera. Nosotros solamente debemos de confiar en esto, en que Él es fiel y que Él sabe lo que hace. Punto final. Yo como conocedor de la palabra, yo tendría que estar más bien preocupándome por mi salvación y por cuidar mi integridad como creyente. Eso es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Y Pablo los está incitando en eso. Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es decir, no solamente puede ser ahorita, sino que este anhelo debe ser continuo hasta que Él vuelva. Y por último, el siguiente versículo, el 9, dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y aquí una vez más Pablo nos vuelve a mostrar una característica de Dios. El Señor nunca nos va a mentir. Y todo lo que dice su palabra va a ser cumplida. Y si fuera de la Biblia el Señor te ha hablado y te ha dicho algo, te lo va a cumplir. Y pudiera llegar a ser que te ha prometido muchas cosas y tú digas, pero es que yo no lo he visto, Señor, ¿qué onda con las promesas? No me las has dado. Mira, hay personajes en la Biblia, y uno de ellos fue Abraham, donde el Señor le prometió ser padre de muchedumbres, un padre de mucha gente. Incluso le dijo, mira, Abraham, ¿ves los granos de la arena? Así va a ser tu descendencia. ¿Ves las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. Y resulta que él conoció a Isaac y conoció a Ismael. ¿Y dónde están los demás? O sea, no que como granos. El Señor cumplió, porque por medio de sus lomos también salió nuestro Señor Jesús. Y bueno, eso es otro tema, es otro rollo, es muy, muy enredado, pero rápido me voy a ir a esto porque quiero concluir. El libro de Mateo nos habla de la genealogía de Jesús en el primer versículo. ¿Y por qué te dije que de los lomos de Abraham? Es decir, la promesa que Dios le dijo a Abraham se cumplió, y aquí lo vamos a ver. El capítulo 1 del libro de Mateo dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Versículo 2, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, bla, 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 todo lo que viene ahí, y nos vamos a brincar hasta el 16. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Es decir, todos estos que vienen aquí en la genealogía, todos fueron benditos por medio del padre Abraham. Es decir, la promesa que Dios le dijo a Abraham, ves los granos de la arena, ves las estrellas del cielo, Abraham no lo vio con sus ojos, pero el Señor lo cumplió. Y hasta el día de hoy, esa promesa, estoy seguro que Abraham, en donde esté, él podrá decir, Señor, tú eres fiel. Y lo mismo hoy yo puedo decir, Señor, tú eres fiel. Aunque me hagas muchas promesas y mis ojos no las vean, tú eres fiel. Yo sé que tú lo vas a cumplir. Y Pablo termina con esto. Dios lo hará porque Él es fiel. Si Él los va a mantener, porque Él es fiel. Si el Señor te va a dar y tú no lo has visto, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Y si ha dicho mucho, este pasaje es trillado, es dicho, es declarado, es mencionado, leído, predicado, expuesto, todo lo que tú digas, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si tú eres una familia, un matrimonio con 3 hijos,
y 2 de ellos andan pero perdidos, descarriados. Y el Señor te ha dado esta palabra, pero ¿tú la crees? No importa que tus ojos no lo vean. Si pereces, ok, perece, pero tú sigue creyendo que el Señor es fiel, porque tarde que temprano esa promesa se va a cumplir. Todo lo que el Señor diga lo va a cumplir. ¿Por qué? Por esta declaratoria que Pablo dice. Dios lo hará porque Él es fiel. Lo que sea que Dios diga, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y con esto termino. Pablo les hace una invitación a los corintios de decir de forma no directa, sí indirecta. Es decir, el Señor los ha invitado a que tengan comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y por qué Pablo les vuelve a decir, tengan comunión con Cristo Jesús? Porque la Biblia dice, Jesús mencionó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y Pablo les está diciendo, Corintio, es necesario, es importante que te autoexamines y que tengas comunión con el Señor. Porque por medio de la comunión, la relación, por medio de la oración que ellos podían tener en ese momento y que nosotros hoy en día podemos tener, es que conocemos quién es Dios. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesucristo nos muestra quién es el Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mucha gente dice, es que yo no sé qué camino es el correcto. Si aquí, izquierda, derecha, al frente, atrás. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Quieres conocer el camino? Primero conoce a Jesús. Luego la gente dice, es que yo no sé dónde es la verdad. Yo no sé quién me dice la verdad. Yo no sé si esta persona, hacia allá, si en este lado, en aquello. Yo no sé dónde está la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Ten comunión con Jesús. Y mucha gente dice, es que ¿cómo le hago para tener la vida eterna? Ojo, hay una diferencia en tener la vida eterna y ser inmortal. Nadie en la vida va a ser inmortal. Nadie, solamente el Señor puede ser inmortal. Él trasciende en los tiempos, Él es eterno. Incluso Jesús tuvo que morir. No fue inmortal en su cuerpo. Sí es inmortal como Dios, eso sí. Pero el afán del hombre en la inmortalidad, eso no va a suceder nunca. Nunca va a pasar. O sea, si alguien de los de Hollywood me está escuchando en este momento, tráeme los papeles que tú quieras, te lo firmo. Nunca van a encontrar la fórmula de la inmortalidad. Pero ¿quieres conocer la fórmula de la vida eterna? Aquí está en la Biblia. Toda aquella persona que sea apartada para Cristo y que el Señor lo tenga registrado y diga, bienvenido, pásale al gozo de tu Señor, bienvenido a la vida eterna, esa es la fórmula de la vida eterna. Que el Padre reconozca quién eres tú, quién soy yo. En ese momento tienes acceso a la vida eterna. Punto final, hasta ahí. No hay que buscarle más, la Biblia es muy clara en esto. No hay fórmulas y la inmortalidad no existe. Existe la vida eterna, pero eso es un regalo que el Señor en su momento nos va a dar. Y otra vez, Pablo les dice, tengan comunión con Él. ¿Quieren conocer cuál es la verdad? Corintios, regresen a la comunión con Jesús. ¿Quieren conocer dónde obtienen la vida? Corintios, regresen a la comunión con Jesús. ¿Quieren conocer cuál es el único camino? Corintios, regresen a la comunión con Dios. Y de todo esto, para terminar, me sale una pregunta. Nos hemos empezado a adentrar a ya algunas cuestiones y algunas características de por qué Pablo les escribe esta carta. Ya empezamos más o menos a ver que Pablo quiere resolver algunos aspectos, algunas cuestiones que estaban suscitándose en ese entonces. Pero bueno, a todo esto, ¿por qué el Señor habrá permitido que Pablo le escribiera esto a una iglesia tan desenfrenada? Y esto es muy claro, porque el mismo desenfreno que estaba suscitándose en ese entonces es el mismo desenfreno en el que hoy el mundo se encuentra. Y por lo tanto, ¿qué hace de diferente a Corintio de nosotros? No hay diferencia de nada. ¿Qué compartimos con ellos? Una cosa, aparte de todo el pecado y toda la desviación en la inmoralidad, una cosa, hay algo que nos une: el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo lo que vamos a ver a lo largo de las semanas en la carta de Corintios es bastante semejante a lo que hoy en día pasa. Pero de todo, una vez más, yo lo vuelvo a repetir, de todo lo que estudiemos, vamos a tratar de ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Y el día de hoy nosotros hablamos sobre el desenfreno de los dones, sobre a lo mejor algunas cosas que el Señor nos ha dado y nos hemos desviado más en eso que nos da que en lo que Él es. Es un momento de que nosotros rectifiquemos nuestro camino y vayamos poco a poco adentrándonos
quiero tomar este ejemplo. Que la espada, que es la palabra, nos la adentremos poco a poco a nosotros y que nos penetre no solamente nuestra carne, nuestros huesos, nuestras coyunturas, sino que penetre nuestra alma, para que podamos nosotros autoexaminarnos a la luz de las Escrituras y podamos corregir lo deficiente. Entonces, creo que el día de hoy hemos visto muchas cosas relacionadas. Yo te invito a lo siguiente. En tu casa, si tú puedes volver a escuchar este audio y tomar algunos puntos, creo que esto, más allá de que sea una predicación o un mensaje, es como un tipo clase, una enseñanza, porque vamos a ver mucha historia, vamos a ver mucho contexto, pero es necesario que esto lo estemos repasando y ten un tiempo para meditar la palabra de esto que leímos. Absolutamente toda la Escritura nos es útil, incluso el versículo más pequeño de la Biblia que dice Jesús lloró, también nos sirve. En su momento platicaremos de ese pasaje, que es el más corto, pero vamos a tomar siempre lo mejor de las Escrituras. Entonces, para terminar, y repito, vamos a ver de aquí hasta no sé en cuánto tiempo lo terminemos la primera carta de Corintios. A lo mejor nos tardamos 1, 2, 3 meses, no lo sé, según lo que el Señor nos quiere ir mostrando, pero voy a tratar de hacerlo con calma, de traer la mayor información posible para que todos los que quieran adentrarse en este estudio de Corintios lo podamos ver como a la luz de las Escrituras, como un espejo para nosotros, como es el título de este programa de radio, Espejos. Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrir las Escrituras y sabemos que en todo tiempo nos quieres hablar. Padre, realmente adentrarnos en el conocimiento de un libro, a veces es una aventura que nunca va a tener un fin, Señor, porque no solamente es como si leyéramos cualquier libro que sabemos que tiene un inicio y tiene un final, sino que el final solamente va a ser hasta que tú vengas, Padre. Mientras, como lo dice la palabra, nosotros tenemos que dar gracias por lo que nos has dado, pero sí, seguir anhelando tu venida. Y Padre, una vez más, gracias por cada uno de los versos que leemos, por cada uno de los capítulos, por todas las cartas. Gracias por todos estos héroes de fe que nos dejaron todo esto. Y Señor, te pedimos que en este camino y en nuestro andar, en este estudio de este libro, que tu revelación, Padre, y tu Espíritu Santo nos ayuden para comprender lo que tengamos nosotros que atesorar en nuestro corazón, Señor. Reconocemos que la palabra es poder, reconocemos que la palabra es tu palabra porque salió de tu boca, que es inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que tener relevancia para nuestras vidas, Señor. Enséñanos a aceptar en todo tiempo lo que tú tienes para cada uno. Aceptamos tu corrección si también tiene que ser así. Y Padre, en medio de todo este estudio que vamos a tener, te pido que nos hagas autoexaminarnos y que nuestro corazón sea moldado a la forma en la que tú quieras. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, nos vemos.
para el Rey de Gloria. Otra vez, poderoso y fuerte en la batalla, verdadero y fiel, Él nunca falla. Jesucristo es su nombre, Él es el Rey. Sí, amor, pan y vino, calor y frío, la tempestad calmó y no lo entendí. Será divino, o lo imagino. En Radio Cristiana, el Tabernáculo de David, estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, con mucha música para tu adoración a Dios. Descarga nuestra app y empieza a escucharnos. Una multitud sanó